Sí, ¿Sí? se ve bien. Bien. Sí, Ustedes vieron ya algo de manejo de errores en Java, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces van a ver que la idea es más o menos la misma. También utilizamos los bloques de try, except, en vez de catch, directamente se pone except, ¿sí? Se pone el nombre de la excepción, bueno, y aquí alguna variable que querramos nosotros, donde querramos mostrar la excepción, ¿sí? También podemos poner un bloque else, ¿sí? Pero en vez de try catch es try except else. Esa es la estructura que vamos a manejar. Fíjense que acá hay algún ejemplo. Eh, Bueno, fíjense, el típico ejemplo es de la división por cero, donde no es posible dividir por cero, entonces ahí deberíamos nosotros eh, manejar la excepción, ya sea con un if, que sería lo más sencillito, pero si no, un código un poquito más ejemplar, más elegante, podría llegar a tener un bloque de try, except, else, como está acá en la diapositiva, ¿sí? Entonces, tenemos la función división por cero y directamente dentro de la parte del try, ¿sí? En el bloque del try, irían todas las instrucciones que se ejecutarían si es que no diera error, ¿sí? En except, el tipo de excepción que queremos capturar, en este caso es una zero division error, y directamente hace un print de, bueno, no se puede dividir por cero, y si no, else muestra el resultado. Si todo salió bien, va a mostrar el resultado, ¿tá? La variable resultado. Entonces, fíjense que invoca a la función división con 1 y con 0. Obviamente esto va a hacer que se ejecute la excepción, y una vez que se ejecute la excepción, el bloque else no se va a ejecutar. ¿Está bien? Se ejecuta el bloque de instrucciones que están dentro de except. Si la excepción no ocurre, como por ejemplo en el caso número de la línea 11 aquí, como no se ejecuta la excepción, se ejecuta el bloque else. Un segundito, por favor. Disculpen. Bien, entonces, bueno, en Profesora, ¿le puedo hacer sí, una pregunta? decime. ¿Las excepciones son de la misma familia que Java o tiene otra No, familia vamos a ver, diferente? ahí se los muestro, está en la siguiente diapositiva, las excepciones más comunes, ahí las muestro. Bueno, fíjense que entonces, en el caso de que la excepción no ocurra, se ejecuta, como en este caso, la línea 7, ¿sí? O sea, en la línea 5 no se va a ejecutar si la excepción no ocurre. Digamos acá cuando se invoca a división con 1 y con 2, sí va a permitir la división. Entonces viene, ejecuta, a resultado le asigna 0.5 y luego la excepción no ocurre, pasa al else e imprime el resultado. ¿Tá? Entonces, esa es la manera que funciona. En este caso, la excepción es distinta, ya no es una excepción del tipo de división por cero, sino que es un file not found error. Y bueno, lo que hace es intenta abrir un archivo, una ruta que no existe, el fichero no existe, entonces va a saltar esta excepción, file not found error, y va a imprimir el fichero no existe, ¿sí? O sea que no va a ejecutar la lectura, pues el fichero no va a ejecutar la línea 6 del else. Después intenten ustedes abrir un archivo que no existe. Acá están los tipos de excepciones las más utilizadas en Python. Entonces, fíjense que tenemos esta, type error, que ocurre cuando tratamos de acceder a una función con un tipo de dato inapropiado. Típico que queremos, no sé, que esperábamos un número y nos mandaron una palabra. ¿Ah? La de cero división error, que es la más típica. Bueno, acá esta me olvidó ponerla en negrita, pero overflow flow error, que cuando se intenta exceder
O sea, se trata de hacer un cálculo para un tipo de dato numérico que excede el límite. Eh, Index error, cuando tratas de acceder a una secuencia que no existe, típico de los, bueno, nosotros estuvimos hablando de las estructuras de datos. ¿Qué pasa si mi estructura de datos yo trato de acceder a una posición, a un índice que no existe? Por ejemplo, típico de una lista, que yo intente acceder con un índice a la lista, pongámosle lista en la posición 10 y no existe la posición 10. Que hay error cuando se trata de acceder a un diccionario con una clave que no existe. Y bueno, file not found error, que es el que está en la diapositiva anterior como ejemplo, que es cuando el fichero se trata de acceder a un fichero que no existe. Y import cuando trata de acceder a la importación de un módulo que tampoco existe. En Python podemos nosotros lanzar un error y para lanzar un error utilizamos RICE. Entonces ahí producimos un error que será luego capturado por un bloque try except, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se hace. Por ejemplo, se trata de dividir A por B. Si B es 0, directamente el programa va a disparar un error diciéndole RICE, value error, y bueno, le mando un cartelito, ¿sí? Si Profe, la, si la excepción perdón, no... Sí, una pregunta. ¿Este vendría a ser como el throw de Java? claro, sería un throw. Acá es RICE. O sea, con throw vos lanzabas una excepción. Acá directamente con RICE. Y si podés lanzar tu propia excepción, entonces, y bueno, en el caso de que no se lanza la excepción, fíjense que el return está fuera del if, retorna un resultado. Obviamente en este caso está, bueno, obviamente si le mandan una B, directamente va a lanzar la excepción la misma función dividir. En este caso, cuando se ejecuta dentro del try, que trata de dividir por 0, manda con 10 y con 0, o sea que B va a tomar el valor 0, se instancia con un 0, entonces lanzaría el error. Y directamente va a lanzar, entonces, el divisor no puede ser 0, luego imprime la excepción, se capturó el error y el error. Todos estos códigos ustedes los tendrían que probar, ¿sí? Acá les dejo un ejercicio para que ustedes piensen. A ver, en este caso no están resueltos en esta diapositiva, son directamente los prácticos que van a tener. Que dice que creen una calculadora simple que realiza las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación, división, solicitando los datos al usuario, y la aplicación debe ser capaz de detectar y manejar errores, en el caso del tipo, que te manden un tipo de datos que no sea un número, o capturar la excepción de división por 0, que está en las diapositivas, la pueden mirar, y si no, también debería capturar algo del tipo exception, o sea que capture estas 3 excepciones en el caso de que ocurran. Al igual que en Java, nosotros podemos tener los bloques exception desde el más específico al más general. Por ejemplo, si nosotros nos ocurre la división por 0, se va a activar el zero division error. Debería estar más arriba en la jerarquía dentro de lo que son los exceptions, ¿está? Fíjense cómo es el formato. Try, except, y podríamos manejar varios except. Y si no, tendríamos el else, ¿está? Entonces, dentro de estos bloques except, podríamos tener a lo mejor uno que sea zero division error, y después podríamos tener value error y después exception error, ¿tá? O sea, exception debería ser el último que debería estar manejado según el ejercicio este, ¿está? Donde vamos a tener un try y 3 except y finalmente un else. Entonces después te dice utilizar la estructura try except para capturar las excepciones y proporcionar retroalimentación amigable. Porque, claro, ¿cuál es la ventaja de usar un try exception? Y que nuestro programa, en vez de colgarse, lo que va a permitir no es que la excepción no ocurre, la excepción ocurre. Lo que pasa es que el programa no se cuelga. Ahí está la diferencia. Si yo no lo controlo, ni siquiera con un if, bueno, ocurre la excepción, como ya les ha pasado en algún momento cuando ejecutan algún programa y
te corta la ejecución, se interrumpe, ¿está? En cambio, en este caso, te puede decir de manera amigable, bueno, ocurrió una excepción y continuar con la ejecución del programa. ¿Sí? Bueno, eso es solamente de manejo de excepciones. Es todo lo que hay. No es tanto para ver, es cortito. Ya vamos a ver también al final de las diapositivas un ejercicio medio integrado. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar sobre decoradores y generadores en Python. Nos vamos a encontrar con que los decoradores son funciones que nos permiten modificar o ampliar el comportamiento de otras funciones o métodos, ¿sí? Sin alterar el código de esas funciones originales, ¿tá? O sea, es como que son unas funciones que se les llaman a veces de envoltorio, son funciones de orden superior que reciben una función como argumento y bueno, pueden devolver también función. Entonces, lo más común es que las vean como que son funciones que añaden funcionalidad a otras funciones, y la sintaxis es que utilizan una arroba y se pone la instrucción del decorador justo antes de la función que quiero aplicarle al decorador. No sé quién tiene el micrófono abierto. André, no sé si tenés ahí, yo te pongo yo como anfitriona, así controlas eso. Sí, ahí lo es Natalia. Ahí te puse. Bien, entonces quedémonos con la idea de que un decorador es una función que le amplía el comportamiento a otra función. Y se aplica el decorador a la función a la que le quiero ampliar ese comportamiento, ¿está? Entonces, acá hay distintos casos de uso. Dice que, bueno, típico para las funciones de login, validación de argumentos, control de acceso, podría ser manejo de errores. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ¿cómo los creamos? Bueno, primero que nada, vamos a definir la función decoradora. La decoradora es la función que vamos a, la que va a ampliar el comportamiento. Fíjense que esta función decoradora acá está invocada, primero se define, pero luego a la función suma se la ha decorado, aplicándole aquí la arroba y el nombre de la función que decora, ¿tá? Entonces, el decorador es una función, ¿tá? Es una función que debe ser definida como tal. Y esa función recibe por parámetro la función a la que le quiero aplicar el decorador, ¿tá? Entonces, dice, está la arroba mi decorador y acá está definido la función decorador. ¿Qué es lo que tiene dentro? El segundo paso es crear una función interna. Acá sale el segundo paso, crear una función interna que envuelve la función original. O sea, la función mi decorador va a envolver a esta función interna que va a ser justamente la que luego es retornada por el decorador. Fíjense, el decorador define una nueva función dentro y luego la retorna esa nueva función. Paso 3, retornar la función interna. La función interna es esta que dice nueva función. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, esa nueva función, en este caso, hacer la suma, ¿no? Bueno, lo que hace puede, por ejemplo, en este caso, está imprimiendo un cartel antes, aplica la función decorada y luego hace algo después, agrega pasos antes y después, y finalmente retorna el resultado de la función decorada. Por ejemplo, cuando yo llamo a suma con 5 y con 8, como esta función suma está decorada, va a ser la función que se va a aplicar aquí. Entonces, fíjense que esa función suma va a ser la que llega aquí por parámetro. Y bueno, aquí adentro se han definido los parámetros A y B. Bueno, se aplica la función suma con A y con B, se va a imprimir la línea esta, se va a llamar, luego se ejecuta la función, o sea que aquí pasa el control a la función suma. Digamos que después de la instrucción se va a llamar, el control pasa
a suma, se imprima, entra a la función suma, se ejecuta la función suma y se retorna el valor, o sea que ahora C tiene el valor de retorno de suma con A y con B. Luego imprime se ha llamado y se retorna el resultado de la suma nuevamente. Así que bueno, se retorna finalmente el control a la... Aquí, bueno, no está mostrado el resultado, pero solamente va a mostrar los 3 carteles. Digamos, al no estar imprimiendo, no lo va a mostrar. En este caso está lo mismo, pero con la función resta. Está bueno que ustedes los prueben a los ejemplos. Fíjense que la misma función decoradora me permite aplicársela a distintas funciones a las que les quiere ampliar la funcionalidad. ¿Tá? Entonces, en este caso se le aplicó a suma, pero resta también tiene el mismo decorador. Entonces, con resta va a pasar lo mismo. Se va a ejecutar la línea, se va a llamar, luego se transfiere el control a la resta, se pone, entra a la función resta y finalmente se devuelve, después de que resta se termina de ejecutar, vuelve con el resultado, se lo asigna a C, luego imprime se ha llamado, retorna C, el resultado S, y retorna a la línea esta de resta. Estaría bueno que lo prueben y que muestren ustedes además el resultado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien, entonces ustedes le pueden aplicar los decoradores. A ver, nosotros los hemos usado quizás en otras materias. No sé si se Eso acuerdan. como el profe se usa en cualquier tipo de función, así en general. Ustedes pueden, claro, declarar el decorador y usarlo para cualquier función en general. Hay varios decoradores que ya están definidos y hay algunos que ustedes pueden definirse sus propios decoradores. O sea que sí, ya hay decoradores predefinidos. Como todo en cualquier lenguaje que soporte lo que es la programación orientada a objetos, está bueno que puedan reutilizar código y hay cosas que ya están definidas siempre. Entonces ustedes las pueden reutilizar. Acá en Python todo es tratado como un objeto, incluso una función. O sea que un decorador prácticamente lo ve como un objeto, lo mismo que a las funciones. Y es por eso que se permite que una función sea pasada por parámetro, porque nosotros por parámetro podemos pasar cualquier objeto. Y como las funciones son objetos, entonces te permite que vos, justamente los decoradores son objetos, son funciones que reciben una función por parámetro. Acá habla de que los decoradores pueden utilizar estas functools wraps que te permiten preservar ciertos metadatos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros muchas veces tenemos nuestras funciones definidas, por ejemplo la función resta, posiblemente dentro de resta tenían algún comentario sobre la documentación de resta. Es típico que después del nombre de la función están las triple comillitas y dice qué es lo que hace la función resta, digamos. Eso se le llama documentar el código. Cuando nosotros usamos decoradores, esa documentación muchas veces se pierde. Entonces, se puede utilizar esto que está acá, que dice functools, que es un módulo que ustedes lo tienen que importar para poder acceder a lo que son esos metadatos que dice ahí. Si no lo importan, no pasa nada, igual pueden usar su decorador, así como está acá en el ejemplo, va a funcionar. Pero si ustedes quieren acceder a esos comentarios que tiene definida la función resta o la función suma, en este caso no tiene ningún decorador, ninguna documentación creada, van a tener que importar los functool wraps. A ver, lo vemos. Acá hay un ejemplito. Todavía no. Está desordenada la diapositiva, pero seguramente está aquí. Acá está. Fíjense, acá, ¿qué hace? Primero que nada, importa functools, ¿sí? Entonces, al importar este módulo, lo único que logramos... ¿Sí? ¿Está grabando? No, en todo caso después les hago si quieren un videíto repasando el tema. Bien, muchas gracias. Ya hoy subí el video sobre funciones, me olvidé de poner grabar,
pero en todo caso después hacemos un resumen explicando, para que puedan repasar después en todo caso, ¿tá? Mientras tanto, ya en un ratito publico esto. Fíjense acá, la primera instrucción es un import functools, ¿sí? Y al hacer esto, al importar este functools, ¿qué es lo que logramos? Y logramos que la función a la que vas a decorar, que en este caso la está decorando, fíjense que también al decorar también se les puede pasar parámetros, ¿no? Entonces, acá la función decoradora recibe un parámetro. Entonces, cuando se aplica el decorador, recordemos que un decorador es una función que recibe por parámetro a otra función. Bueno, en este caso, este decorador envía un parámetro, que es el nombre de un archivo, ¿sí? Y fíjense que la función esta, multiplica, divide, tiene un comentario aquí. Este comentario, si ustedes no importan estas functools, no van a poder acceder, por ejemplo, a esa información. ¿Cómo haces para acceder a la información? Más allá de que se le va a aplicar el decorador, que luego esta función, al tener aplicado ese log fichero de salida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar, a guardar los resultados en el fichero de salida. ¿Tá? Acá estamos repasando un poco lo de ficheros de la otra vuelta, que es también algún uso típico. Esta es una función, vieron que hace un ratito yo les decía, bueno, ¿cuáles son los usos de los decoradores? Y bueno, dice, bueno, uno de los usos típicos es login. Yo les paso acá un ejemplo de login y también les voy a pasar un ejemplo de validación de control de acceso. Después les paso al final, creo que no hay un ejercicio sobre validación de argumentos, que en todo caso después vemos la solución. Bien, entonces este es un ejemplo de login, ¿sí? Por acá. Y fíjense acá en estas instrucciones, la que dice print, y que aparece acá, aparece el nombre de la función, punto name. Con punto name voy a acceder al nombre de la función multiplica divide. Me va a decir, bueno, la función que se ha aplicado a ese decorador es multiplica divide. ¿Tá? Después puede acceder al comentario este que está aquí, que si bien no se ejecuta, pero como es parte de la documentación, también es posible acceder a través del nombre de la función, a la documentación, y me va a mostrar el comentario. ¿Tá? Finalmente ¿qué va a hacer? Va a abrir ese archivo, lo va a abrir para agregar información con un append, y lo que va a hacer es, bueno, va a escribir en el archivo la aplicación de la función que hace esta que está acá, multiplica, divide, que lo que va a hacer es multiplicar A por B y dividirlo por C. ¿Ah? Entonces va a escribir el resultado de esa operación. Fíjense que está llamando, va a hacer la multiplicación de 5 por 10 dividido 2. Eso es lo que debería hacer. Bueno, a ver, creo que yo eso lo tengo acá resuelto. De hecho, es una captura del código que está acá. A ver si... Esperen un poquito. Sí, aquí están los ejemplitos. ¿Cuál estábamos viendo? La de multiplica, divide. Validación. El de log. Esta es la de multiplica, divide. Lo vamos a ejecutar. Y si ustedes se fijan, me debería generar un archivo. A ver. Me dice acá, fíjense, acá está impreso el nombre de multiplica, divide. Acá cuando hacemos este print, el name, lo muestra que es la función esa, la que está decorada, digamos. Y acá la documentación me muestra justamente el comentario, en este caso. ¿Tá? Y después invoca a la función a la que se le ha aplicado ese decorador. En todo caso, podríamos hacer así, a ver, print. Ejecutar.
me devuelve un none porque para ejecutarla, en este caso, tendríamos que, a ver, esta me retorna. Tendríamos que acceder al archivo, ¿sí? Recordemos que esto lo está imprimiendo en un archivo. Y el archivo, a ver, ¿dónde se me generó el archivo? Lo creó como A para agregar datos. Lo vamos a crear como W para que lo genere. Era este ejemplo decorador. Lo ejecutamos, bueno, no habría que hacer el print. No me lo generó nada. Creo que me lo generó acá. Hace un ratito lo estuve generando. Era fichero, se llama fichero salida. A ver si se está ejecutando bien. Fichero salida.log. Debería crearse. Acá está, es este, el de fichero salida. Sino que yo lo había ejecutado, pero allá arriba, bueno, me lo creo yo, me lo creo por allá. Pero imprime el resultado directamente en el fichero. Por eso, claro, yo no le estaba haciendo un print, claro, recién estaba viendo que multiplica, divide, retorna, pero fíjense dónde está escribiendo el resultado, se está escribiendo en el archivo. Bien, ese era uno de los ejemplos. A ver qué otros ejemplos más estuvimos viendo por acá. Este era el que, bueno, en este caso se suma, se resta. Este ejemplo, esta diapositiva yo la pasé de largo recién. Uy, a ver, ¿qué hice? Pucha. Vamos a la barrita esta. Bueno, en este ejemplito, fíjense que este es el de decoradores primero, el otro era una variante de este mismo, que lo que hace es también les aplica a todos los resultados como los quiere guardar en un archivo, que se llama fichero salida.log. Lo que va a hacer es, va a invocar a las tres funciones y estas tres funciones deberían guardar su resultado en ese fichero de salida.log, porque lo que hace es, llama con el decorado, y esta función suma está decorada, entonces fíjense que desde ya la función log manda el parámetro de dónde debe escribir los resultados, ¿tá? Entonces, log ya manda el archivo sobre el que se tienen que escribir los resultados. Y la función, la decoradora, se le va a aplicar a cualquiera de estas tres que están decoradas. Finalmente, dentro de esa función, lo que hace es, bueno, abrir un archivo, lo abre y le va agregando la información. De aplicar esa función a los argumentos que se le están mandando. Fíjense que trabaja con listas variables de argumentos, así que va a funcionar para distintas funciones a las que estén mandando distintos tipos de argumentos. En este caso son todas funciones que mandan una lista simple, o sea, están mandando args, no cargs, ¿se acuerdan que el cargs era con funciones que tenían también el signo igual, o sea, mandaba pares? Esa, ¿dónde la tengo? Decorador log. Creo que era. A ver. Esta no es. Yo. Validación. Este es el de. Espérense porque. El manejador de excepciones. Ese no. Los generadores lanza error. Este es uno que lanza el error. Bueno, ese habría que hacerlo, después ustedes lo ejecutan. Acá hay uno donde se lanza el error, que es el mismo que está en la teoría. Son capturas buscadas desde acá. En este caso, bueno, se captura un error directamente, como se invoca
a dividir con 10 y con 0, acá dentro del try. Entonces se ejecuta, acá está la definición de la función. Nosotros ya sabemos que una función no se ejecuta hasta que no se invoca, ¿no? Entonces la ejecución de este programa comienza desde la línea 7, donde encuentra un try, y ¿qué es lo que hace? A la variable de resultados se le asigna la invocación de la función que se llama con 10 y con 0. Entonces, A sería el argumento que se va a hacer copia en el parámetro A, y B accede se le copia un 0, ¿no? Entonces, como B es 0, directamente se dispara la excepción acá en la línea 4, se muestra el divisor no puede ser 0, y finalmente no retorna ese A dividido B, no ejecuta la división. Desde la línea 4 pasa aquí a la línea 9, donde se captura la excepción, y bueno, en este caso pone directamente el divisor no puede ser 0, porque no salta esta de value error. Aquí lo manda, sí. Y lo Le agrega, le manda hace el divisor agregar. no puede ser, lo agrega. Porque lo ideal hubiera sido acá poner un 0 división, eh, como estaba ahí en la diapositiva, ¿no? O sea, la primera acá, esta. 0 division error. Ahí. Bueno, dividir 10 con 0. Directamente saltó la excepción que me dice value error, el divisor no puede ser error. Porque acá estamos capturando value error. Acá. Está. El divisor no puede ser 0. Si no, también podría haber sido eso. Y si no, incluso podría haber sido exception. Entonces acá le ponen lo que a ustedes les parece. Bueno, ahí la idea es que ustedes acá con RISE pueden disparar la excepción, y acá la capturan, según el tipo de excepción que dispararon. Acá disparó exception, entonces bueno, se va a capturar esa exception, ¿tá? Pero pueden ustedes ver cuál es la que quieren disparar. Bien, ¿qué más teníamos por acá? Después ustedes se ponen a probar las otras excepciones. Tratan de lanzarle eso de overflow. Vamos a hablar, a ver qué más sale acá. Tienen ahí distintos ejemplos, los prueban. Profe, el tema decoradores, Acá hay uno, ¿solamente puede ser a funciones? O, por ejemplo, en el caso de ese resultado, si fuera el caso, se podría decorar para no se tener que puede estar poniendo decorar try catch en cada uno. funciones, métodos, clases. También se pueden decorar otras cosas además de las funciones. Por ejemplo, los métodos y las clases. Eh, un decorador es una función. Incluso los atributos se pueden decorar. Es- A ver, había uno acá de validación. Miren este decorador. Este decorador lo que hace es verifica que esta función se utilice solamente si es que el usuario se autentificó. Entonces el decorador se llama requiere autentificación. Si ustedes se fijan, acá está definido el decorador, requiere autentificación. Que lo que hace, bueno, recibe la función por parámetro con sus argumentos, y si el usuario no está autentificado, va a imprimir el usuario no se ha autentificado. Pero si no, va a aplicarle a la función f los argumentos que haya traído. Entonces, por ejemplo, acá se llama a di hola, ¿tá? Y no está autentificado, entonces va a salir va a saltar que el usuario no fue autentificado. Este es un ejemplo de uso de decorador, ¿tá? Ustedes dicen, bueno, pero ¿para qué me sirve aplicar los decoradores? Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos de uso típicos. Bueno, aquí dice el usuario no fue autentificado, le vamos a poner que sí se autentificó, lo vamos a poner en true, autentificado, y acá, bueno, no salta
la excepción, digamos, o sea, no, digamos, perdón, no está manejado con excepción, no, no ejecuta esto y directamente sí aplica la función. Es como que darle un permiso. Entonces, típico de los decoradores, por ejemplo, cuando querés asignar ciertos permisos. Entonces, podés manejar los permisos con los decoradores. Es decir, bueno, si yo quiero que, que ciertas funciones requieran que el usuario tenga una autentificación, podemos aplicar un decorador y bueno, y que si es que se autentificó, bueno, que aplique. Y si no, nada, largas el error y listo, no se aplica nada. Está con un if-else, está bien sencillito, pero solamente en el caso de que esté autentificado le va a permitir aplicar la función. Ese era uno que estaba fácil, estaba bonito. También había uno de manejador de excepciones que está acá, a ver, les dice acá que como ejercicio de decorador, por eso no se los quise mostrar. A ver qué dice. Crea un decorador, log decorador, que cumpla los siguientes requisitos. Requisitos. Bueno, que debe, bueno, que tenga un registro de inicio, que permita registrar argumentos, debe mostrar los argumentos, o sea, se supone que ustedes los llaman con argumentos variables, con cargs o con args, con el asterisco, ¿sí? Entonces, luego tienen que mostrar el nombre de la función que está decorada. Acuérdense que para mostrar esos datos ustedes tienen que importar functools, ¿tá? Porque les está pidiendo eso, que imprimen el nombre de tiene que mostrar el nombre de la función, acá obtener el resultado, llamar a la función y obtener el resultado, debe imprimir los argumentos y luego debe mostrar que la función terminó y el resultado retornado. Y acá dice, bueno, preservar los metadatos, por eso tienen que importar functools para asegurarse de que la función decorada tenga el nombre y los docstrings, que se acuerdan que son los comentarios esos. Acá, achicar un poco. Bueno, y luego tienen que implementar alguna función. La función se tiene que llamar nombre, la que tienen que decorar. O sea, tienen que decorar esa función, la función saludar. Y retornar un saludo personalizado, por ejemplo, hola y el nombre. O sea, tienen que crear un decorador para la función saludar. Y ese decorador se tiene que llamar log decorador. Básense en los ejemplos que están más arriba y lo tratan de crear. Ya saben que para obtener todo lo que son los metadatos tienen que importar esto, functools. Tienen que crear la función saludar. Ese es el objetivo del ejercicio. Para que lo hagan como práctica, muy similar a los que están resueltos por acá, a los de log, ¿sí? Nada más que en vez de suma, resta, van a tener que hacer uno de saludar, y lo que sí, tienen que importar functools y mostrar, así como está mostrado ahí, el nombre, la documentación, siempre desde el nombre, o sea que le van a poner saludar punto, guión, guión, name, guión, guión, ¿tá? Saludar punto, guión, guión, doc, ¿tá? No creo que tengan que resolverlo. Y bueno, entonces para resumir, un decorador entonces es una función que recibe a otra función y que le amplía o modifica, o sea, le amplía un poquito la utilidad a esa función. Entonces, siempre lo tienen que definir y para poder aplicarlo tienen que hacerlo a través del arroba, el nombre del decorador, justo antes de definir su función que quieren decorar. O sea, si quieren decorar la función saludar, definen la función saludar como saben hasta acá, y arriba tendría que tener una arroba log, que es el decorador que ustedes van a aplicar. No le van a poner un nombre de ningún fichero, porque no es que tiene que imprimir en ningún fichero, sino que lo que tiene que hacer es mostrar, así como aquí, los datos de la función y el resultado de esa función. De hecho, ahí hay algo similar. Bueno.
Pasado a eso, vamos a hablar sobre los generadores. Dice que los generadores son funciones especiales y usan la palabrita clave esta que está acá, yield. Esta palabrita, bueno, no todos, pero algunos generadores usan ese yield, que ustedes hasta acá lo que saben es que una función, o lo que hemos hablado, es que una función podía retornar valores, ¿no? O sea, yo podía definir mi función y luego si quería devolver un resultado, poníamos la palabrita return y poníamos el resultado que retornaba. Ahora vamos a ver que también podemos, además de devolver con return, utilizar esta palabrita clave que se llama yield, que lo que hace es también va a retornar un valor, pero los va a generar en ese mismo instante. Ya vamos a ver que cuando una función tiene la palabrita esta, yield, ya directamente se considera como una función generadora. Lo que hace ese yield es generar valores bajo demanda, sin almacenarlos, sino que los genera en ese instante. Ahora vamos a ver algún ejemplito, porque también trabajan con iterables. O sea que cuando nosotros utilizamos estas funciones a las que se les llama generadoras, vamos a poder usar para poder acceder a los valores, porque cuando tenemos una función que tiene un yield, así como acá, vieron que normalmente nosotros ¿cómo haríamos? Pondríamos def, mi función, 2 puntos, y si quiero retornar un 5, le pondría return 5. ¿Ah? Pero en este caso no se retorna, la función, sino que para poder acceder al valor que generó, que en este caso es un 5, tengo que hacer uso de esta función, de next. Fíjense que si yo digo, bueno, a A le aplico el generador, porque es como que cuando yo fíjense, la función generador, que tiene una única línea, está devolviendo un 5. Pero yo a ese 5 se lo tengo que asignar a alguna instancia, ¿está bien? O sea, debo generar una instancia de mi función generador y luego, para poder ver lo que tiene esa instancia, le vamos a poner print y vamos a hacer uso de next. Recién cuando yo aplico next al objeto que es del tipo, a la instancia de ese generador, voy a poder imprimir el valor que me generó esa función. ¿Está? A ver, vamos a hacer acá. Generador, a ver si lo tengo acá. No, este es otro ejemplo, pero vamos a hacer así. Vamos a ponerlo acá. Def generador. Generador. Y vamos a hacer acá un yield 5. Y vamos a hacer acá otra def función, mi func, que lo que hace es hacer un return. Si yo hago así, yo invoco, hago un print de mi función, f mi función, lo que me va a mostrar es un 5, ¿no? Vamos a ponerle acá de donde salió. Mi func. Pero si yo llamo así acá mismo, como yo dije, bueno, el yield también retorna un valor, pero no es tan sencillo acceder a él, porque en este caso es el generador al que le vamos a aplicar generador. Esto no me devuelve el resultado así nomás. Lo va a generar un 5, pero para poder acceder a él no es tan sencillo. Me va a devolver ahí, simplemente me devuelve esto, que me devuelve que generador tiene un objeto del tipo generador. O sea que generador en realidad es como un puntero. Lo que tengo que hacer es crear una instancia, por ejemplo ahí en la diapositiva que genera A, le asigna esa instancia, ahora A sí tiene a lo que apunta ese generador, entonces luego yo, sí, para poder ver ese 5 voy a tener que hacer A punto y ponerle aquí el next. Y entonces ahí vamos a poder ver que
la función y el generador, los dos tienen el 5. Lo que pasa es que recién cuando yo le digo next es que va a generar el valor. Los generadores se utilizan para generar datos tipo iterable, o sea, cuando queremos acceder normalmente a muchos datos y que se generen en el momento. O sea, digamos, uno puede, sin utilizar la memoria, vieron que a veces nosotros teníamos, qué sé yo, que generar una lista y que esa lista la generábamos con, digamos, funciona parecido a lo que hacíamos con las listas esas que utilizábamos ayer, donde generábamos a lo mejor los números, una lista con los números primos, ¿sí? Ahora vamos a poder hacer casi lo mismo con los generadores, pero en vez de que se almacena en la memoria, se va generando en el mismo instante en que se va ejecutando la función yield. Claro, la función yield. Fíjense acá, en este ejemplito que está acá, genera 3 valores. Esta es la función def generador, crea un número n que se llama 1 y resulta que cuando encuentra el yield n, lo que hace es se devuelve a donde encontró el next, porque recordemos que no se va a mostrar hasta que yo no ejecute el next, ¿tá? Yo puedo definir mi función. Ya estamos de acuerdo en que yo puedo definir una función, pero que no se va a ejecutar hasta que yo no la invoque. Ahora, acá al objeto G, a la instancia G, se le genera una instancia de generador. Y fíjense cómo va a trabajar. Encuentra acá un print next G, ¿tá? Entonces va a venir acá, se va a crear la primera vez que se invoca, n vale 1, y devuelve, encuentra un yield n y devuelve ese n. Fíjense que entra en pausa, viene, muestra el 1, que ya generó, y la siguiente vez que encuentre un nextG, no va a comenzar de nuevo la función, sino que se invoca la función, pero va a continuar desde el último yield. O sea que acá va a recordar que n, ahora en este caso se le incrementó 1, va a recordar que n valía 1, no es que lo vuelve a inicializar, le incrementa en 1 y me va a devolver un 2. ¿Tá? Se vuelve, muestra el 2 y queda en pausa la función generador, ¿tá? Hasta que alguien ejecuta un siguiente next. Entonces, cuando vuelve, es como que guarda el estado anterior, en este caso n lo incrementa en 1, ahora vale 3, y muestra y devuelve el 3. ¿Está bien? Entonces, cada vez que se ejecuta un yield, lo que hace, en este caso, si tiene más de un yield, va a meterle, porque el yield podría estar dentro de un for, guarda el estado anterior y va generando, por eso, valores que van a depender de la ejecución anterior. Entonces, Y dice... había leído que mejora el rendimiento de memoria, pero esto queda abierto en memoria todo el tiempo. O no Queda el sé. estado, pero cuando vos invocás a una función, cualquier función que vos invoques, siempre nosotros pensamos, tenemos en la cabeza que cuando nos hablan de variables, nosotros siempre les hemos dicho, bueno, cada vez que alguien te habla te dice variable, vos inmediatamente tenés que pensar que es un espacio de la memoria, ¿verdad? Sí. Entonces decimos, bueno, una variable es un espacio de la memoria en la que podemos almacenar datos. Resulta que no solamente se almacena espacio para las variables, sino que también se almacena espacio para las funciones. O sea, cuando yo declaro una función, cuando mi compilador traduce el código o cuando depende del lenguaje, ¿no? Si se hace una precompilación, se almacena memoria también para las funciones. O sea, si yo sé que mi función va a devolver 4 enteros, fíjate que ese espacio igual se reserva. En el Sí. caso de los generadores, se va generando en el momento el espacio. No se preguarda, digamos. Por eso que se dice que, bueno, Ah, no que se no es guarda toda la lista, no claro, guardaría que esta lista. Ah. no genera memoria para cada dato que está, incluso también se genera, por eso te dicen, bueno, cuando yo defino una memoria, se le define espacio también para cada vez cuando el compilador traduce, le almacena memoria para las variables locales, almacena datos para los datos de retorno.
una función ocupa espacio. Y de hecho, yo cada vez que defino, nosotros decimos, bueno, una función la podemos usar todas las veces que querramos. En realidad, cada vez que se traduce el código, se copia exactamente el código de la función y se almacena el espacio de esa función. Ahora, si yo trabajo con este tipo de generadores, dice que mejora el tema de la memoria, porque en realidad no es que la almacena, que preguarda el espacio, sino que lo va en el mismo momento haciendo el cálculo. Pero sí es cierto que cuando... Lo mismo va a pasar para cualquier función, cuando trabajamos con recursión, con lo que sea, siempre mientras un programa se está ejecutando, cualquier programa, resulta que se va almacenando información en lo que es un stack, una pila de llamadas, ¿no? Porque nosotros tenemos Claro. que tener en cuenta que una función puede llamar a otra función o llamarse a sí misma si es una función recursiva. Y en esa pila de llamadas, resulta que la función tiene que volver al lugar donde la llamaron. Supongamos yo acá cuando tengo print next, se va a la función, ejecuta hasta el primer yield y vuelve, y recién ahí encuentra el siguiente next y vuelve, pero no vuelve a la primer línea de la función, vuelve, resulta que guarda el estado, eso sí se va a guardar, se guarda el estado de esa función para que cuando vos tengas que volver puedas ejecutar de ahí en más. Entonces, sí te está utilizando la memoria, por supuesto, porque tiene un stack de llamadas, una pila de llamadas, pero va a almacenar, es como que va modificando su propio estado y vas a acceder al último estado que tuvo. No es que te vuelve a generar en la pila de llamadas espacio para la siguiente llamada. En una función normal vos tendrías que mi función, pongámosle en una recursión, se llama a sí misma, guardo espacio para esa función. Cuando se vuelve a invocar, se vuelve a almacenar espacio para esa función sobre la misma pila de llamadas, genera un nuevo espacio para la invocación de esa función. Y si se Claro, la vuelve a llamar a sí reescribe, misma, la y sobreescribe. así va, claro, va apilando los estados de esas funciones uno sobre otro. En este caso, GL, ¿qué es lo que está haciendo? No va a apilar una llamada sobre otra y sobre otra, sino que lo que está haciendo es al mismo espacio de memoria, le va actualizando el valor y accede al valor último que tenía. Entonces está guardando su último estado. Ahorra memoria en ese sentido, porque directamente va a acceder al último estado. No tiene una nueva ejecución. No se va creando una nueva instancia en la pila de llamada. Por eso que la recursión es tan peligrosa, porque se te va en algún momento, si se llama de nuevo, como cada vez se le va generando espacio para esa función en la pila digamos, en el stack, en la memoria de RAM, posiblemente te quedas sin memoria, porque va generando, va utilizando memoria para cada llamada. En este caso, como va calculando y va generando los valores, siempre está accediendo al último estado y va a calcular desde la última llamada. Entonces, el espacio que utiliza es el de la única llamada que hizo. No sé si se entiende. Sí, sí, ya entendí. Bien. Acá hay un ejemplito de uso de los generadores. ¿Y por qué está este ejemplo? Porque es muy parecido a lo que era la parte de las listas que estuvimos, de comprensión de listas que estuvimos viendo el otro día. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de corchetitos para las listas, se utilizan los paréntesis, ¿sí? A ver si estaba por acá. Era un generador de primos, no. Generador debe ser este. No, lo borré. A ver si puedo volver para atrás al ejemplo anterior. Así no lo volvemos a escribir. Acá está. Fíjense acá. Este es reparecido a un ejercicio que hicimos en la clase pasada, pero estábamos hablando de comprensión de listas. ¿Cómo lo habíamos utilizado? Nosotros lo habíamos generado así, tal cual. ¿Qué es lo que hacía esto? Y a la variable al cuadrado generador le generaba una nueva lista, generaba una lista a partir de la lista original, donde cada elemento de la lista iba a ser lo que decía acá, el x al cuadrado. ¿Tá? En este caso, el generador, ¿qué va a hacer? Va a ir generando también el cuadrado de los elementos de esta lista, pero los va a ir generando cada vez que encuentre
Esta es otra manera de usar un generador, ¿no? Me olvidé de decirles eso. Recién habíamos dicho en la diapositiva anterior, cada vez que nosotros tenemos una función que tiene un yield, eso es un generador. Hasta acá habíamos quedado. Les había dicho yo, bueno, si la función tiene un yield, es un generador. ¿tá? Y la manera de trabajar es esa. Pero resulta, me olvidé de comentarles, hay otra manera de trabajar con generadores, no tienen el yield, pero trabajan similar. Serían como, funcionan casi como lo que es la comprensión de listas, y lo que va a hacer es, va a justamente a acceder a través de algún iterable al generador, pero lo va calculando en el momento, lo va calculando al vuelo, como se diría. Entonces, ojo que dice acá que es similar la sintaxis a la comprensión de listas, pero en vez de corchetes utilizamos los paréntesis. Vamos a ponerlo acá con colorcito. Entonces, si ustedes lo miran, en realidad funciona muy similar a lo que es la comprensión de lista. Pero en comprensión de listas se genera todo el espacio para cada uno de los elementos, mientras que acá, en este caso, los va a ir generando a medida que encuentra el print aquí. Entonces, con un for vas accediendo a la función, la vas llamando, y digamos, a la variable esta, y ahí recién en ese momento se va calculando el cuadrado ese. Esto es otra cosa de los generadores. ¿Y qué es lo que les dice acá? Los generadores tienen muchas utilidades en escenarios avanzados porque les van a permitir procesar archivos grandes o trabajar con grandes cantidades de datos sin tener que ocupar tanta memoria, que es lo que decía recién Abel. Entonces te permite cargar unos archivos muy grandes sin cargar todo en memoria, sino que va a ir cargando lo que necesita. Bueno. Y lo mismo cada vez que quiere acceder a mucha información, o sea, a grandes cantidades de datos. Entonces, ahí la utilidad de los generadores, porque ahorran memoria. O sea, si vos decís, bueno, ¿para qué nos complicamos usar esto? El YEL, podríamos haber hecho lo mismo con un return, lo podríamos haber resuelto de otra manera. Pero resulta de que, claro, acá son ejemplos pequeñitos. Pero cuando se necesita acceder a grandes cantidades de datos, muy posiblemente un generador sea lo adecuado. Acá se les pide un ejercicio donde ustedes tienen que reutilizar esta función ya está resuelta, y la idea es que ustedes hagan un generador de primos, o sea, lo que ustedes tienen que crear es el generador que va a utilizar esta función. Entonces, esta función generador tendría que tener una invocación a esprimo. Debería tener una variable que comience desde 2, porque ya sabemos que el 1 no. Desde el 2 en adelante, el 2 sería el primer primo. Y bueno, en cada iteración debería verificar si es primo o no, y si es primo, utilizar el YEL para retornarlo. O sea que calcular el primo en ese momento. Obviamente, ahí como vamos a tener dentro de un for, un while, de donde ustedes quieran, la llamada a YEL, fíjense que en realidad no está tan explícito como en este ejemplo que está acá, donde tenemos 3 veces el YEL, sino que al estar dentro de un for vamos a tener varias veces el uso del YEL. ¿tá? Entonces se va a estar usando como un generador que va a generar números primos en ese momento. Así que bueno, tienen que utilizar esta función que ya está creada, y lo que tienen que ustedes crear es esta otra, la función generador de primos, para que genere, para que llame dentro de esa función a la función esta es primo y que vaya mostrando solamente los primos. Dice que, bueno, luego tienen que usar una instancia del generador. Acuérdense que el generador no es que directamente hacemos un print de ese generador, sino que a través de la instancia, después para poder utilizarlo, vamos a tener que, supongamos que esa variable, esa instancia, esta instancia dice que le llamemos mis primos, ¿tá? O sea, a mis primos le asigno generador primos, ¿tá? Esa va a ser la instrucción. Mis primos igual generador primo. Ahí estoy llamando al generador que debería estar definido arriba. ¿Mm?
Y con next debería ir calculando los 10 primeros primos. Acá les pide que trabajen con los 10 primeros primos, usando next. ¿Tá? Así los pueden ir mostrando. Ese es uno de los ejercicios y acá hay otro ejercicio donde ustedes tienen que hacer un manejador de excepciones para que también trabajen con excepciones. Y, bueno, acá quedó mal, excepciones y generadores, manejo de errores y generadores. Es un ejercicio de manejo de errores y generadores donde ustedes tienen que, bueno, crear un generador que maneje... no, este no era de generadores, sino que era de esto, de los decoradores. Le iba a agregar después, darle el cambio, porque también había uno, decoradores, uno que también trabajaba con generadores. La idea es que hagan un decorador que trabaje el manejo de errores, ¿sí? O sea, van a tener una función decoradora que va a manejar algunos errores, entonces después ustedes tienen que decorar dos funciones, esta, la función dividir, que ya la hemos hecho varias veces, y esta, convertir a entero. Entonces, la van a llamar con datos válidos y con datos inválidos, no válidos, digamos, y le van a aplicar el decorador que se va a llamar así. El decorador que ustedes tienen que crear es exception handler. Entonces tienen que crear esto. Obviamente el decorador habíamos dicho que era una función. Este ejercicio quizás debería haber quedado más arriba, porque si no, vamos a ponerlo acá después de, ya cuando les publique, que quede un poco más ordenado. Este era de decoradores, hasta acá. Ya vimos manejo de excepciones y decoradores, y acá voy a agregar uno que sea de manejo de excepciones y generadores. Bueno, por ahora ahí tendrían algunos ejercicios prácticos. eh, pero bueno, no son temas que quería que los viéramos. Si bien no vamos a hacer tanta práctica sobre esto, así podemos pasar ya después a programación funcional. Son 3 temas que quería que analizáramos hoy, que probaran. Quiero que se pongan a probar los ejemplos y quiero que vean si pueden resolver los ejercicios para, bueno, para que lo hayan visto y que después, bueno, sepan lo que es un decorador, un generador y los usos típicos que tienen, ¿no? Sobre todo porque después, cuando trabajen con data science, una de las cosas que les va a pasar es que hay acceso a grandes volúmenes de información. Entonces, el tema de los generadores puede resultar útiles en esos momentos, ¿sí? Este documento ya está No, para ahora hacer se las lo pruebas. subo, lo Ah, voy a pasar ahora por el chat y lo voy a subir al aula virtual. ok. Después voy a generar algún video y, bueno, esperemos que se haya entendido, que lo puedan aplicar. Claro que no se van a acordar de memoria todo, pero la idea es que después, como a uno le suena, incluso accede a la documentación y tiene toda la posibilidad de generar su propio decorador, su propio generador, ¿sí? Que sepan cuál es la diferencia entre un yield y un return y por qué está bueno el tema de los generadores que ahorran la memoria. A ver, ahí lo paso al chat porque sé que algunos, no sé si solucionaron el problema o todavía no, las No, personas que no podían acceder al aula virtual, pero por las dudas, bueno, no, ahí me no, dijo aún que, no. bueno, ahí lo paso entonces ahora aquí. Igual, profe, si lo va a seguir editando, creo que lo mejor va a ser el link en vez del PDF. No, en todo caso le subo un ejercicio aparte y listo, no hay problema. Ahí ya lo pasé, ya lo subo al aula virtual y
y en todo caso después agrego algún ejercicio o algún práctico. En todo caso, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un cuestionario. Mañana ustedes se conectan con Andrea y la verdad que les estoy debiendo varios cuestionarios a ver si vamos cerrando un poquito los temas, pues son muchas cosas y si bien son repasos los que ustedes están viendo, porque de muchos temas se consideran repaso, porque estructuras de control, variables, toda la primera parte ya la conocían, si bien son repasos, vamos a hablar, vamos a generar algún cuestionario, algún test de cada unidad. Así que eso se los estoy debiendo para mañana y ahora tienen para hacer alguna práctica a ver si sale, si no, lo vamos viendo. Y ahí ya pasé entonces, voy a subirlo ahora aquí al aula virtual. Ah, este ustedes lo tienen oculto, ¿no? Están viendo esto del video este nuevo que subí, lo ven. Mostrar. Ese está mostrado. Y voy a subir aquí entonces. Ah, para no hacerlo tanto lío, lo voy a subir ahí mismo donde subí el video de funciones y lo voy a poner acá como... Bien. ¿Dónde está, profe, ese video que dice que cargó? En la parte de unidad 2, pero ahí estoy editando, así que posiblemente ahora no vean a generadores y Ah, ya ok, la que no se puede ver. teoría hecha. Capaz que por eso no lo están pudiendo ver, teoría de manejo de errores, generadores y decoradores. Así subo el archivito. No me dice que PDF no acepta, mira vos. ¿Por qué no? Si se ha subido PDF. Qué raro, el tipo de archivo PDF no se acepta. Bueno, voy a poner un enlace entonces. Aguántenme que lo subo. Está re lento esto. Por suerte ya tienen ahí ustedes el archivo pasado por el chat, pero
Les puse un enlace directamente entonces ahí. Fíjense que, bueno, sale video sobre funciones y después abajo en recursos. Díganme si lo ven. Que les dice tema, teoría sobre manejo de errores generadores y decoradores. Sale un enlace en la misma pestaña de recursos. Pide acceso, profe. Pide acceso, pero le puse a cualquiera que tenga el enlace. A ver, compartir. Compartir. Oh, cualquiera con el enlace. Y lo vuelvo a poner. Sí, sí. A ver ahí, si pueden descargar. Ahí está, profe. Perfecto. Bueno. Ahí les creo salas. Eran 5, 6 salas, ¿no? 6, profe. Eh, Ahí están creadas las salas. Ojalá que puedan resolver. Si no, cualquier cosa lo vemos. En el generador de primos pueden usar una iteración infinita. Un while true, llaman y preguntan ahí. Si es primo, hacen un GL del número primo. ¿Ah? Pero dentro de una iteración. Al final de la clase lo vemos resuelto, lo resolvemos. Tienen que importar mat para poder, bueno, usar la función exprimo que ya se las di ahí hecha. Esa no la tienen que hacer, ustedes ya la tienen resuelta. Lo que tienen que hacer es resolver la función generador de primos. Ok, En un perfecto. ratito la vemos todos juntos.